Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a trabajar los problemas de la filosofía desde las diferentes épocas. Los estudiantes están divididos en 4 grupos y los 4 grupos van a presentar la importancia de su época y además pues van a tener un fondo de pantalla que caracteriza la época a la que el estudiante pertenece. Entonces le vamos a dar entrada, recordemos que son 4 épocas, la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. En el intermedio de la discusión los estudiantes pueden hacer preguntas, plantear comentarios o hacer intervenciones. Al final, pues la idea es que nosotros determinemos a través, digamos, de la participación de los estudiantes cuál fue la época que se mostró más llamativa para las personas que estamos escuchando. Bueno, entonces le damos paso a la época antigua. Listo, entonces, como principio y pregunta principal de nuestro debate que queremos hacer es, para ti, ¿qué fue y qué hizo la época antigua? Te recuerdo, la época antigua inició en el siglo VI a.C. en Grecia. Esta da del pensamiento mítico fantástico al pensamiento racional. Aquí podemos encontrar a los filósofos como lo es Aristóteles y Platón. También se da el paso monárquico a la democracia. En eso también pues seguimos con mi compañero Montaco que les va a dar. Bueno, la filosofía antigua hace referencia al periodo de la filosofía que abarca desde las reflexiones y aportaciones de los pensadores presocráticos en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, con la obra de San Agustín. Esto significa que se trata de un periodo aproximado de 1000 años de la historia de la filosofía y como Luisa ya lo había dicho, los actores principales fueron los presocráticos, Aristóteles y Platón. Ok, Juan Camilo, ¿quién sigue? ¿Qué pasó con el grupo de filosofía antigua? Perdón, profesor, que se me descargó el computador, pero básicamente aquí quiero recalcar la importancia de la época antigua, ya que comparada primero con la Edad Media, en la Edad Media el conocimiento fue oprimido claramente por la religión, lo cual no permitió el progreso del conocimiento. Ahora pasamos a la moderna. En la moderna, obviamente, se retomaron los conocimientos de la filosofía antigua y de esto ya surgieron otras nuevas filosofías, igual que en la contemporánea, pero siempre se tuvo en cuenta el principio de Aristóteles, y ya que pues obviamente en la filosofía antigua se empezó a racionar o a preguntarse todo lo que estaba a su alrededor. Y pues básicamente esta es la importancia de la filosofía antigua. Ok, espero que los de cada una de las épocas hayan tomado los comentarios que hizo Juliana frente a la época medieval, moderna y contemporánea, de por qué la filosofía antigua se impone y que en su momento, cuando estén exponiendo, le puedan responder. Bien. Bueno, profe, una de las razones por las que esta filosofía es muy importante es porque en esta se caracteriza por tener un problema muy importante en cómo obra el ciudadano. Y de esto se empezaron a fundar las disciplinas filosóficas, en las que se basan en la política, la justicia y la ética. Bueno, estos problemas trajeron ciertas consecuencias, las cuales fueron el cuestionamiento al poder monárquico y su forma de dirigir al pueblo. Y gracias a este mismo se dio el cambio, político de monarquía a democracia y se da la creación de las leyes, la aparición de la polis y el paso del mitológico al pensamiento racional, dejando de considerar a los dioses como el poder supremo. La ideología humana cambia, comienzan a pensar que todos somos iguales y deben dejar de ser dominados por otros y comienza a dar más importancia a la razón sobre la fe o la mitología. Ok. En conclusión, nuestra época es la más importante, ya que esta es la base de todo. Y en esta tenemos filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, entre otros, en los cuales a partir de sus razonamientos llegamos a tener una ideología más ética y moral. Además, gracias a esto dejamos todo lo mítico atrás y pasamos a lo racional.
y dar explicaciones y cuestionarnos acerca de las cosas. También pasamos a la monarquía, pasamos de la monarquía a la democracia para así tratar a todos por igual. Y el comportamiento del hombre ahora fue justo. Ok. O sea, ahí concluye la época antigua, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo, muy bien, chicos, felicitaciones. Dejaron o cumplieron el objetivo de defender su época como tal. Vamos a ver cómo nos va con la época. ¿Alguien tiene algún comentario antes de continuar para la época antigua? Ok, bueno. Pendientes que los comentarios que hagan le siguen alimentando a su época. Las personas que participen, pues le dan puntos a su época. Está muy bien lo que la intervención de la filosofía antigua. Vamos entonces con la filosofía medieval. ¿Quién empieza de filosofía medieval? Bueno, la filosofía medieval comienza en el siglo V hasta el siglo XV, específicamente en 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. En esta época la religión juega un papel día a día con las creencias religiosas, esto con el sentido de mantener a la población contenida y formando un modelo de la realidad. Ellos tenían el teocentrismo como Dios el centro de todo y así explicaban el origen de todo. También surgió el miedo a las dogmas, ya que como la población se logró convencer con la religión, comenzaron a castigar por cada acto impuro, llegando al movimiento de ocultismo. Con el miedo a las dogmas también se pegaron de la teoría de Platón. También con el fanatismo, todos los que opinaban diferente a la religión, comenzaban las persecuciones, básicamente por la hechicería y la magia, y por eso también se dio la Igeria, que era la matanza o la adquisición hacia las brujas. Y también un problema que hubo es que eran los castigos divinos. Gracias a todo eso que se creó como la hechicería y eso, decían que Dios nos estaba castigando gracias a las epidemias que hubieron. Y ahí se creyó que iba a ser como el fin del mundo, como lo traía la Biblia. Y un avance importante es que con eso se dio como el movimiento escolástico, que era la unión de la fe con la razón, y gracias al fortalecimiento del razonamiento y de la reflexión, ahí surgió Santo Tomás de Aquino. Y todo esto trajo de las cruzadas y la guerra de los 100 años. Básicamente la filosofía esta buscaba la verdad divina, buscaba explicar que Dios existía por medio de la razón. En estos, los filósofos más importantes fueron San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás. Santo Tomás creó un tipo de libro que explicaba 5 razones por las que Dios sí existía. Esta filosofía se dividió en 4 partes que eran la filosofía de los padres apostólicos, filosofía de los padres apologistas, patrístico y escolástica. En cada una de ellas, como ya dije, buscaba explicar la razón de Dios, pero por medio de, obviamente, la razón. Y pues es una de las bases más importantes para definir que la filosofía sí podía existir. La filosofía ayuda a la fe y se articulan, aclarando ciertos misterios religiosos a través de procedimientos de ordenación científica o proposiciones, sirviendo de armas dialécticas en contra de los opositores, fijando premisas de la fe. Una solución para dilucidar
las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma imperado en la época anterior de la filosofía, la helénica. A su vez, San Agustín recibe la oportunidad de solucionar este problema de fe y razón. No las distingue, sino que las considera a las dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre, que es la posesión de la verdad. A su vez las identifica sin confundirlas, sabiendo que la razón religiosa se alcanza con la fe y la razón de la filosofía con la razón. Los tres grandes problemas de la filosofía medieval lo constituyeron Dios, las relaciones entre fe y razón y los universales. La cuestión de Dios es planteada por filósofos medievales por la necesidad de explicar mediante métodos científicos la existencia del mismo, siendo no solo una cuestión de fe, sino de ciencia. Las relaciones entre fe y razón van a ser respondidas a través de una unión entre ambas, que los autores las consideran no incompatibles, sino conceptos complementarios. Existen diferentes posturas de tres diferentes autores, que son la defendida por San Agustín, en la que solo existe una verdad que es dada a través de la confluencia de ambas corrientes. La segunda es la de Averroes, llamada de la doble verdad, ya que bajo su punto de vista ambas fuentes son independientes y por tanto van a ser sus resultados los que confluyen en un punto común. Los universales atienden a la tercera de las cuestiones, los problemas más debatidos por los filósofos medievales, que consisten en decidir si las ideas poseen existencia separada e independiente del entendimiento humano o son solo nombres, definiciones. Y existen tres respuestas distintas que son realizadas por Roselino de Compiègne, por Guillermo de Pampeux y por Pedro Averroes. Como había dicho Valentina, en medio de la Edad Media se sucedieron dos guerras, la Guerra de los 100 Años y las Cruzadas. Bueno, la Guerra de los 100 Años fue un conflicto armado entre reinos de Francia e Inglaterra. Exactamente duró 116 años. Empezó el 24 de mayo de 1337 hasta el 19 de octubre de 1453. El propósito de este era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde 1154 en territorios franceses. Bueno, los lugares donde sucedieron estas guerras fue en Francia, Países Bajos, Borgoñenes, Bretaña, Canal de Mancha, Península Ibérica. El resultado de esta guerra fue la victoria de Francia y los aliados que tenía Francia. Tuvo ciertas consecuencias, como por ejemplo aumentó el poder de la monarquía de Francia, el auge de sentimientos nacionalistas en Francia e Inglaterra, decleite de la caballería medieval y decleite del feudalismo. Bueno, las cruzadas. Estas fueron una serie de unas guerras, religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media también. Las cruzadas buscaban el liderazgo de la misma Iglesia Católica. Estas tuvieron como resultado de la victoria cristiana, la Segunda Guerra, victoria musulmana, tercera victoria musulmana también. Fueron 9 guerras, exactamente. Dentro de eso entra algo que se llama la culpa y pues son los actos considerados despercibles y trataba sobre los castigos que empezaron los adictos y eso daba para noches. Los edictos, ¿sí? Sí, señora.
Entre los temas de la filosofía medieval se encuentran los problemas de los universales, que en esta filosofía sería una visión aristotélica en el que al plantearse sobre los universales, que sería como el mundo de las ideas, existe, pero no separa lo particular, que serían como las cosas o los individuos. Este se conoció también como el realismo moderado. Está la existencia de Dios, que pues en esta parte de época está dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Se recurrió a textos sagrados como lo es la Biblia o textos del Islam, la lógica aristotélica y el argumento ontológico como principales métodos para hallar las respuestas. También se encuentra la lógica aristotélica. En este se basa Aristóteles como defensor de la lógica como un método para aproximarse a las ciencias y a la filosofía. En esto fue natural plantear la lógica aristotélica como una vía legítima para responder las inquietudes que la época planteaba. Este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos de silogismos, permitía conectar un sujeto y un adjetivo de manera correcta y sería una herramienta útil para generar el conocimiento. En conclusión, nuestra época es la más importante ya que se dio la conciliación entre la fe y la razón y se logró fortalecer y enriquecer las doctrinas por medio de pensadores importantes como Santo Tomás y San Agustín. Además, también se logró aclarar muchos temas que estaban en duda dentro de la Iglesia, como la existencia de Dios. Y este periodo fue muy importante para el cristianismo, ya que de este salieron filósofos y teólogos cristianos muy importantes. Bueno, excelente. Felicito a este grupo porque me parece que están muy bien articulados, cumplieron perfectamente con el... ¿Nos pueden explicar qué tienen en la imagen de atrás de ustedes? Pues, profe, es como una representación, un castillo de la época. De la arquitectura medieval, Es como de lo que eran las ciudades medievales, ¿no? Cómo funcionaban. Miren, excelente porque todos se uniformaron con el tema del castillo, lograron la impresión gráfica, ¿no? O sea, que era lo que yo quería, que todos estemos escuchándolos y viéndoles la imagen que nos sitúa en la época medieval y lo hicieron muy bien articulados, los felicito mucho. Hago un paréntesis, qué pena, para mostrarles, porque espero que estén tomando apuntes y prestándole atención a lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque en la guía los puntos que tenemos son elabora un paralelo entre dos épocas. Entonces se supone que si ustedes ya tienen clara su época, solamente es que escuchen con atención otra época para poder decir, yo voy a comparar la época medieval con la época antigua, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué crees que los problemas de la filosofía fueron cambiados a través de la historia? Es una pregunta que ustedes la deben argumentar, ¿no? ¿Por qué son tan diferentes los problemas de la filosofía medieval con la filosofía moderna, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que considera más significativos que haya estudiado la filosofía? Argumente la respuesta, es que tú digas, el problema que a mí más me llamó la atención es este problema que plantea la época antigua frente al paso del mito a la razón, de por qué tenemos que pensar racionalmente y no mitológicamente, por ejemplo. Diga los problemas que añadiría a cada época que no haya tenido en cuenta la filosofía. Si ustedes dicen, no, a mí me parece que faltó pensar este problema, o faltó pensar este, o no me parece que faltó, ese punto cuarto es opcional. ¿Listo? ¿Están claros los 4 puntos de la guía? Sí, señora. Sí, señora. Listo, si tienen... Profe, Señor. nomás quería decir que ahorita se me había dado la luz, entonces no pude escuchar muy bien la parte de la época medieval, entonces... Bueno. Entonces, para que estés pendiente en las otras dos, ¿no? En la moderna y en la contemporánea, y los compañeros del grupo respalden para de pronto ahorita cuando tengan que plantear los argumentos, digamos, las críticas a la otra época y la defensa hacia su época misma, ¿sí? Sí. Entonces, es importante, lo que les estoy diciendo es que es importante que tomen apuntes para generar el paralelo entre otra época y para tener claro los problemas de las otras épocas, que estemos muy atentos a lo que dicen los compañeros. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la época moderna. Antes de empezar, nosotros vamos a tener algún momento para debatir ahorita, ¿no? Después de todos pasemos. ¿Señor? Ahorita que todos pasemos vamos a debatir, ¿cierto? Sí, señor.
Ah, ok, listo. Dale, entonces puede empezar la época moderna, por favor. Bueno, nuestra época empieza en el siglo XV y termina en el siglo XIX. Y esta se basa en hacer que... Discúlpame, Nicolás, en el 18, Ah, sí, 1789. perdón. Perdón. Ah, tranquilo, sigue. Ok. Nuestra filosofía cambió la manera de pensar de religión con la razón, a basarse solo en la razón, y también trajo consigo cosas el, como la nueva ciencia y esta filosofía empezó más que todo con el descubrimiento de América, al darse cuenta que tenían muchas cosas que no sabían. Decidieron empezar a buscar el fundamento último de las cosas. Lo más importante es siendo totalmente objetivos, así que dejaron la subjetividad de las épocas pasadas a un lado y, y decidieron tomar la guía de la época antigua, al basarse en la razón para hallar una conclusión a todas las cosas. Nuestra filosofía sobresale por encima de la Edad Media, ya que en la Edad Media, o bueno, conocida como la Edad Oscura, se basaban en la religión. Posterior a eso, los mínimos o nulos avances que tuvieron, a diferencia de la moderna, en la cual se forjan nuevas corrientes de pensamiento. Un dato muy peculiar era que en la medieval estaba controlada por la religión. Entre las nuevas corrientes que surgieron en esta época se encuentra el humanismo, que en este se produce la exaltación de la dignidad y grandeza del hombre. Este es considerado como un retorno a la antigüedad clásica, pero no tanto es como una imitación, ya que en este se exaltan y se mejoran el conjunto de potencialidades que existían en esa época. También se toma al hombre como la cúpula del mundo. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el racionalismo y el empirismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es el seguimiento filosófico de pensar. Se desarrolló en Europa continental. Se le llama racionalista a toda la posición filosófica que lleva al uso de la razón frente a otros campos, entre estos la autoridad, la fe, la vida, entre otras. Ahora el empirismo. Nos dice que el empirismo es el conocimiento que se basa en la experiencia y que el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia y que es como una contraparte del racionalismo. Bueno, respecto a la filosofía moderna también surgen unos nuevos problemas, algo que se conoce como un pequeño estancamiento, ya que los nuevos problemas surgieron debido a la nueva ciencia que estaba surgiendo. O se puede ver en este siglo y en esta época, los avances científicos iban progresando más y más. Esto llevó a un replanteamiento radical de la filosofía y también a la aplicación de las matemáticas y todas estas ciencias y fuentes de conocimiento. Este fue uno de los problemas así básicos que se presentaron, además de el pensar y el ser humano, y pues entre estos se destacan esos problemas. En la filosofía moderna hablamos de Immanuel Kant, el cual es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Kant pensaba que la razón por
que la razón que ha producido la ciencia y construye la filosofía conseguirá emancipar a la humanidad todas las servidumbres de las autoridades, las tradiciones, los prejuicios y la ignorancia que aún pervive en tantos hombres. También, Disculpa, hago una pregunta a Juan David, ¿qué es emancipar? Profe, emancipar significa estar en un estado de autonomía. Excelente, bien. Continúa. la filosofía moderna sobresale sobre la filosofía antigua, ya que la filosofía moderna rescata el pensamiento de la antigua y no lo deja en el estancamiento, y además estas ideas las exalta y las perfecciona. Y ya. Y ya ahí termina la exposición de filosofía moderna, ¿sí? Sí, señora, señora. profe, eso es- Listo, chicos, muchas gracias. Muy bien. Parece que, bueno, ya hago mis comentarios al final, pero felicitaciones. Chévere. Vamos con filosofía contemporánea. ¿Quién empieza? ¿Filosofía contemporánea? Dana, profe, pero creo que es que tiene problemas de audio, entonces, espérate. Ah, tienes apagado el micrófono, Dana. Tu micrófono está apagado, Dana. ¿Nos escuchas? Está diciendo que sí te escucha, pero no le deja aprender. ¿No te No deja deja prender el hablar. micrófono? Ah, qué cosa, ¿qué será? Profe, prendéselo tú. Que el micrófono no se lo deja prender. Pero no, mira aquí, a ver, solicité reactivar el audio. Ya le solicité reactivar el audio, pero no. Que no le deja prender el micrófono, profe. Qué raro, pero debe ser del equipo porque acá por Zoom le solicito reactivar el audio y no me deja tampoco. O, profe, la otra sería si no se le arregla que le mande un audio a alguno del grupo y lo Ah, ya, mira, reproducimos acá ya se activó. Pero no te escuchamos. No Se activó, ya escucha. se activó tu audio, pero no te escuchamos. Dana, métete a configuración del Zoom y donde dice esta partecita de audio, se supone que si tú estás hablando, uno de los cositos va a ser como así al escuchar tu voz. Si eso no está funcionando y no está recto es porque no estás conectado al audio. Revisaste que tienes seleccionado el micrófono que es. O si no, pues conéctate desde el celular y hablas por ahí. Ah, sí, también podría ser. Bueno, mientras que Ana revisa su problema de audio, los felicito porque creo que hemos mejorado considerablemente, aunque bueno, todavía tenemos mucha lectura, pero en cuanto a la exposición como tal, me alegra mucho porque los veo con una notoria mejoría en su manera de hablar, en cómo están abordando la temática, eso me gusta mucho. Profe, yo no tengo la cámara activa porque recién se me fue el internet y hasta ahora prendió. Ah, bueno, Entonces, Santiago, está listo. malito. Profe, yo y la timidez. Tranquilo, Nicolás, ahí vamos, ya mira, ya estás hablando de filosofía, nos lo estás hablando a todos, eso está muy bien. Obviamente que todavía nos da nervios y seguramente nos va a dar, pero ahí lo estás venciendo, ese trabajo, eso se ve y mira con la propiedad que estás hablando de la filosofía, que no es un tema fácil, es muy bien, Nicolás. No, profe, se me olvidó la mitad. Tranquilo, mira, esas son las cosas que solo las sabe el expositor, pero que el público no las nota, entonces no te preocupes que eso se va trabajando. ¿Qué pasó con Dana? ¿Salió? Voy a volver a entrar, yo creo. Sí, pues tal vez es lo mejor. Pero de todas maneras, si Ana no ingresa, ¿alguien más puede iniciar la de filosofía contemporánea? Profe, que Dana ya está entrando desde el celular, que sí.
Ah, listo, perfecto. No sé si iniciamos o no. Esperemos un segundito entonces a ver si mientras que ingresa Ana, para que ella es la que va a hacer la presentación inicial, ¿sí? Sí, profe, de inicio. Listo, perfecto. Hasta el momento, digamos que han tenido claros si recapitulamos los problemas, el problema fundamental de la filosofía antigua, alguien de la filosofía moderna que me lo diga, por favor. El principal problema fue cambiar de pensar de manera mitológica a manera más racional. Bien, punto para la filosofía moderna. Ahora, el problema fundamental de la filosofía medieval, que me lo diga alguien de la filosofía antigua. Era unir la razón con la religión, Ok. de manera que fueran ciencias como que... Bueno, sí, ya. Perfecto, bien, Juliana. El problema fundamental de la filosofía moderna, que me lo diga alguien de filosofía medieval. ¿Alguien de la filosofía medieval que me diga el problema fundamental de la filosofía moderna? Profe, la relación que existe entre el pensar, ser, el espíritu y la naturaleza. ¿De la modernidad? Profe, Pero ¿le puedo decir? ¿cuál es la relación entre la razón y la naturaleza en la modernidad? Profe, es que hay uno en la filosofía como con conceptos matemáticos o sí, métodos. Sí, recuerden que en la modernidad se matematiza la realidad y lo que dice Sara Jimena, la relación sería de dominio, Sara Jimena. Sí, la razón dominando, o sea, sí existe una relación, pero la relación es de dominio de la razón sobre la naturaleza. O sea, yo en la modernidad yo quiero poner la naturaleza al servicio de mi conocimiento racional. Eso es lo más importante de la filosofía, por eso la razón empieza a ser ciencia y a dominar y demás. Bueno, Ana, ¿ya te pudiste conectar? Profe, ¿me escuchan? Sí, señora, ya te escuchamos. Listo, qué pena, profe, es que mi computador, bueno, la verdad no sé qué le pasó. Tranquila, no te preocupes, dale, arranca. Bueno, entonces la filosofía contemporánea inicia desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Esta filosofía se fundamenta en incorporar a la explicación del mundo y el hombre otras instancias además de la razón, ya que la labor racional se empieza a considerar como insuficiente. Otro dato de esta época que cabe resaltar es la crisis de los valores causada por las guerras mundiales, ya que antes se creía en el progreso de la razón y la humanidad, pero estas guerras llevaron a crear armas de autodestrucción, y esto ocasionó la duda de que si en realidad la razón nos ayuda a progresar y a llegar a la perfección. Ok. Sigue Cristian. Sí, sí. La filosofía contemporánea es muy importante ya que a causa de la crisis de los valores y la decepción que se generó de parte de las corrientes filosóficas, esta época se vuelve concientizadora y de reflexión, ya que el ser humano empieza a ver que la razón no lleva a ninguna perfección. No se debe confundir la filosofía contemporánea con la filosofía moderna, ya que la última fue desarrollada en una etapa previa al siglo XIX y su tema central del estudio y análisis es el ser humano y la razón. Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo, denominado filosofía contemporánea, ha surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se puede mencionar las dos guerras mundiales. A esto, nuestro fondo, que es una bomba, como pueden ver. De allí que la filosofía contemporánea busque responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar el bien común. De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas de tal manera que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar en su importancia de análisis. Asimismo, en la filosofía contemporánea se pueden reconocer dos principales corrientes de la filosofía, que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de las cuales se puede desprender otras ramas filosóficas. Bueno, profe, yo voy a hablar de los personajes más importantes de esta época. Entonces, primero tenemos a Karl Marx, que tuvo
que, que tuvo la teoría marxista, que propone que además de eliminar las clases sociales, que él se encarga de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de llevar a un comunismo y a una sociedad más igualitaria. Profe, Yo grupo los tiene... problemas que estudia la filosofía contemporánea, problemas que estudia la filosofía contemporánea, más que todo en la rama analítica, se encarga de aplicar su método de estudio principalmente en el idioma, por lo que eso nos dio a finales del siglo XX. Y en la rama continental se ha orientado principalmente a abordar problemas relacionados con humanos. Juliana, ¿te silenciaste? ¿Sí? ¿Ya terminaste? Creo que ya terminamos, profe. Ah, ok, perfecto. Pero hace falta algo. En nuestro grupo, cada uno le tiene una pregunta pues a cada época. Excelente, esa iniciativa me parece muy buena. Bien, chévere. Adelante. Pues, profe, voy a comenzar yo. Mi pregunta es para la filosofía moderna. Y bueno, se dice que el rápido desarrollo de las ciencias contrastó en principio con el estancamiento de la filosofía, pero justamente fueron los nuevos problemas provocados por la nueva ciencia los que exigieron un replanteamiento radical de la filosofía. Tanto así, un ejemplo es la cosmología aristotélica, que esta se acabó. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creen que su época es como la más importante si se evidencia un estancamiento y pues un replanteamiento de la filosofía? Es un replanteamiento radical. Ok, ¿alguien de filosofía moderna que responda, por favor? Pues en ese caso, al ser debido a que hay un estancamiento y un nuevo replanteamiento, pues ahí es importante saber de que también surgen nuevas formas de pensamiento a través de esto de las ciencias y las matemáticas. Pues sí, van con esta, sí, como se mencionó, van surgiendo un replanteamiento y esto lleva esto apoya a la contemporánea, o sea, este pensamiento va avanzando y pues ahora, pues sí se encuentra más alto. ¿Te responde, Además de que Isabela? se retoma el uso de la razón. Además de que se retoma el uso de la razón, y a diferencia de la época medieval, la cual pues también fue un periodo de estancamiento y también es conocido como la Edad Oscura por esto, porque no hubieron casi avances, fueron casi nulos y se basó en la religión. Bien, buena respuesta. Profe, y nuestro grupo también le tiene otra pregunta a la filosofía medieval, que es como su filosofía se basa más que todo en la religión y en la fe, cómo alcanzaban la razón y cómo podían llegar a la explicación a los... La última parte no se te escuchó, Juliana, de la pregunta, por favor. Es que está mal. Que como ellos se basan en la religión, en la fe y en la teología, ¿cómo explicaban todo eso por medio de la fe y la religión? Pues porque al buscar la veracidad pues, de la fe, de que sí existía Dios, se buscaba la razón, ¿sí? Entonces, al unir eso, se podría dar una explicación más clara, dando a conocer como las verdades y como desalojando las dudas que existían frente a la religión.
Entonces era como una de las partes principales por las que como podía darse a conocer y unir toda ella, todo eso, para dar solamente como como una conclusión, pues más de una, pero pues se podría resumir, ¿sí? Pero ¿cómo podrían llegar a esa razón si, por ejemplo, no hay pruebas de que la religión sea cierta, por decirlo así? ¿Cómo llegan a esa razón? Porque la iglesia que les quedó digamos, fácil inculcársela a las personas porque eran personas sin conocimiento y también eran analfabetas. Entonces lo que hicieron fue guiarlas hacia una realidad que ellos creían. Por eso usaban el principio de Platón, el de las realidades. Y por eso hacían lo de hubo tantos conflictos porque la gente que opinaba diferente de una vez la mataban para evitar contradicciones contra ellos. y pues haciendo referencia a la pregunta que hizo Ana, que por qué es que se podía decir que ella existía, aparte de lo que dijo pues Valentina, la gente no sabía mucho, ¿sí? Entonces lo único que hacían era inculcar y diversificar, bueno, su religión. Y pues al momento de hacer eso, pues tampoco, hasta hoy no tampoco se sabe si realmente Dios existe o no, pero se han logrado como crear teorías prácticamente ya como certificadas, y por eso es que en la época medieval Tomás de Aquino creó un libro con las 5 razones por las cuales Dios existe, haciendo pues referencia también a que se logró encontrar la verdad de eso. O sea, según lo que dijo Valentina y lo que han dicho, en la época medieval, el método para imponer su pensamiento era aprovechándose de las personas en esta época, por ejemplo, los analfabetas, y si tenían un pensamiento diferente, la única solución era matarlo. O sea, se aprovechaban de las personas para imponer su pensamiento. Básicamente sí. Por eso se dice que la Edad Medieval fue una edad oscura porque no hubo ningún desarrollo. El único desarrollo que se puede ver fue como el avance de la escolástica, pero no fue desarrollo. Entonces, básicamente sí. Gracias a que las personas no tenían el conocimiento, porque pues, las clases sociales que habían no lo permitían, los únicos que tenían conocimiento eran los de estrato alto y las iglesias. Y ahí también se da lo del campesinado y eso, que era la mayor parte de la población. Además de que la filosofía se apoya en la fe porque ambos aclaran ciertos misterios religiosos, ¿sí? Como ya lo había dicho, pero bueno, a través de procedimientos de ordenación científica o proposiciones. ¿Y qué sucede? Que con estas mismas proposiciones sirvieron de arma dialéctica en contra de la oposición. Tanto como que con relación a Dios, el tema central, los filósofos, mediante métodos científicos, tratan de explicar la existencia del mismo, siendo no solo una cuestión de fe, sino de ciencia. Ahí se articula. Profe, yo tengo como una pregunta para la filosofía antigua. Ok. Se sabe como que todos los representantes de la filosofía idealistas toman primero la conciencia, la idea y el espíritu. Y en cambio, los materialistas consideran primero lo que es la naturaleza, la materia y la conciencia. Entonces, mi pregunta es como que nosotros estamos en condiciones de conocer como el mundo circundante, algo así. ¿Alguien de filosofía antigua que responda? Pues, profe, la verdad no entendí la pregunta, que si, la última parte, que si el mundo, ¿qué? ¿Puedes aclarar la pregunta, Sara? Pues la pregunta que yo hice es como que si nosotros estamos en condiciones de conocer el mundo circundante.
Pues a ver, profe, yo diría que para la época, el pensamiento que se dio en la época antigua, obviamente era muy avanzado. En ese entonces todos creían ciegamente en un Dios, en lo que se les imponía, ¿sí? En la En mitología varios griega. dioses, ¿no? Varios. Sí, toda la mitología griega, claro. Y pues para ese entonces, para que una persona como Aristóteles empezara a racionar y a poder explicar todo, de esta manera podía fácilmente empezar a explicar el mundo circundante. La verdad no sé qué es el mundo circundante, pero entiendo que es el como mundo la se puede realidad ver inmediata, a ¿no? partir Como de el esas mundo que nos rodea. ideas que decía Aristóteles. ¿Sí? Qué pena, Juliana, no te escuché lo último. Pues, profe, que el mundo sí se podía explicar a través de lo No te estamos escuchando, se te escucha. Que el mundo se puede explicar a través de, o no sé si los demás están escuchando, yo no escucho a Juliana. No, yo no. Escucha pixelada la voz. Profe, tengo el internet malo. Sí nos damos cuenta, Juliana, pero bueno, inténtalo, aprovecha que llega por momentos. El mundo Dale. puede explicar a partir de Aristóteles, ya que él abrió las puertas del conocimiento. O sea, profe, lo que quiere Y decir, de esta manera le dio la posibilidad a las personas un criterio propio, pues, para ver las personas su mundo con su razonamiento y no creer ciegamente en una religión. Ok, bueno, ahí yo te comprendí más o menos. Sofía, ¿ibas a decir algo más? y profe, que pues en sí lo que dice Juliana es que Aristóteles se encargó de que hubiera en sí una libertad parcial, ya que les dio la posibilidad de avanzar en el pensamiento, ¿es me entender? O sea, sí, más o menos es lo que dijo, o lo que entendí. Sí, entiendo que lo Creo que que dicen es, señora, qué pena dale, interrumpirte. Que tranquila. pues es que en sí la pregunta es si en realidad nosotros estamos en condiciones de conocer el mundo real, porque luego esa razón nos lleva a la autodestrucción. Ah, ya, o sea, tú hablas del doble filo de la razón, de la misma manera que la razón permite al ser humano crear armas autodestructivas, ¿sí? Pues a ver, obviamente hay Sí. muchas, o sea, la razón obviamente tiene un doble filo y las armas, también la dinamita, por ejemplo, fue creada por el Nobel, o sea, Nobel, no me acuerdo el nombre, pero él precisamente dijo que la estupidez humana era la que le hacía cometer actos frente a la misma raza. Y pues en ese caso, razonar sí podría ser una cosa como peligrosa, pero a la hora de que tú razonas más allá y piensas que todos somos una sola especie y que según eso, o sea, no puedes matar a la gente de tu misma especie. Aunque pase razonable, no vas a crear armas que atenten. Qué lástima con Juliana porque estás en la mejor parte del argumento y se te corta de la respuesta. Está chévere el debate porque si ustedes se dan cuenta, ese es el gran cuestionamiento que la filosofía contemporánea le va a hacer a la filosofía antigua. Entonces, queremos escucharla, pero se nos corta tu respuesta, Juliana. ¿Alguien más que le conozca? Aunque pues, profe, aunque te fijas, nosotros como filosofía antigua inculcamos una, ¿cómo se dice esto?
una disciplina en el ser humano, ¿no? Por eso es que nosotros nos hicimos justos. ¿Por qué ha de cambiar? Nosotros como tal la fundamos y hicimos que el hombre fuera justo y ético y con la política, pero tras la medida del tiempo que fue cambiando cada filosofía, se pueden dar cuenta que va cambiando como es el hombre. Ejemplo, llegar al decir que construimos las armas y eso por la razón, pues prácticamente tendría que ver ya pues, con tu época literal, porque nosotros fuimos una cosa que ustedes están cambiando al crear las armas y literalmente autodestruirse. Pienso yo, ¿no? Pero si me escuchas bien. Te escuchamos con interferencia, pero inténtalo, Juliana, a ver si te logramos escuchar. Bueno, profe, pues el mismo caso de la bomba, igual que la dinamita, fue creada por, creo que es Albert Nobel, no me acuerdo bien, y él dijo que él era víctima del propio invento porque incluso su hermano murió en la explosión de la dinamita. Pero él por esa misma razón creó los premios Nobel que ayudaban a romper las barreras del conocimiento y que ese mismo fuera utilizado para realmente aportarle algo a la humanidad. O sea, si un ser humano raciona, yo creo que llega a la conclusión de que no es lógico matar a su propia especie o crear armas que atenten contra su propia especie. Profe, y teniendo en cuenta que nuestra época se basa en principios de justicia, se puede dar la conclusión que probablemente sí la razón sea una arma de doble filo, pero basándonos en nuestros principios es algo contradictorio relativamente, ¿sí entender? Porque estamos basados en justicia, pero la razón tiene, pues, como sí, es algo de doble filo, pero sí me va a entender. No te haces entender. La razón es algo de doble filo, pero... Pero nuestros principios están basados en justicia. Y pues más adelante, dependiendo del desarrollo que se le dé y el uso, pues va a cambiar drásticamente. Ok. Profe, es que además la razón en ese entonces no tenía obviamente como objetivo destruir la raza humana. El objetivo era de educarla, no destruirla. Ok. ¿Alguna respuesta de la filosofía contemporánea hacia la antigua? Y alguna pregunta, miren lo que hizo filosofía contemporánea, ¿no? Que les puso a todos un jaque, a todas las épocas. ¿De las otras épocas tienen preguntas hacia la época contemporánea? Profe, yo tengo una. Ok, dale, Juan José. Hacia la contemporánea, ¿no? Pues en esta época hablamos de un pensador bastante importante como lo fue Karl Marx, que fue quien escribió el Manifiesto Comunista, pero en realidad, ¿en qué se basa el comunismo y el socialismo y por qué en la actualidad, en los países que vemos con estos sistemas políticos y económicos, o sea, no logran triunfar, por así decirlo? Por ejemplo, la Unión Soviética, que fue como el mayor exponente en la historia de estas ideas, se, se disolvió y ahora, como lo es Cuba, también, ¿por qué en Cuba vemos esa situación si toman las ideas de la edad contemporánea de Karl Marx, que supuestamente era la que iba a cambiar el mundo? Pueden repetir la pregunta, pero o sea, bien formulada, es que la expandiste mucho. Prácticamente que por qué el comunismo no está siendo como se lo pinta, como se pensaba hacer, o sea, lo que iba a cambiar el mundo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Escuchamos a alguien de filosofía contemporánea?
Y además no solo el comunismo, porque para llegar al comunismo se dice que para llegar al comunismo se tiene que pasar por el socialismo. Y los países que tienen, o sea, su sistema es total socialista, tampoco, o sea, sobresalen, no son los mejores. O así. Pues, profe, puede que en el momento sí haya pasado esto del comunismo y el socialismo, que obviamente no fue muy buen razonamiento de parte de las personas en esa época, pero luego se llegó a evolucionar o sea, luego evolucionó ese pensamiento y llegamos a la democracia, o por lo menos la mayoría de los países. Y este es el punto, diría yo, básicamente, porque logramos corregir ese problema gracias a ese cambio de pensamiento. Profe, yo diría también como que, digamos, hay pues como un mal manejo básicamente pues del Estado, por así decirlo. Y también como por beneficio propio, o sea, del propio Estado. Ok, aquí Dana dijo que intervengo. Dale, vamos. Dan habló de la democracia y pues si vemos, la democracia tiene dos inicios o dos como sus bases, que serían en Atenas y el contrato social de Rousseau. Y, o sea, ¿qué tiene que ver la democracia ahí? Porque la democracia, estos dos bases fueron antiguas al manifiesto comunista y a la edad contemporánea. O sea, sí, pero en ese momento no se llegó, por decirlo así, a implementar en todo el mundo. Eso es lo que trato de decir. Y luego con la Revolución Francesa ya cambia ese pensamiento y ya se trata de hacer un cambio en el mundo para que la democracia sí se haga efectiva, por decirlo así. Profe, yo tengo otra pregunta. Espérame un segundito. Aquí aclaro una cosa. Me parece muy chévere la pregunta de Juan José, en la medida en que la pregunta ya incursiona en el pensamiento de un autor como tal, ¿sí? Me parece interesante que las personas de la filosofía contemporánea le intenten responder, pero sí les pediría el favor que esa pregunta la dejáramos, o sea, aquí en términos de lo que estamos haciendo, el juego de defender la época a toda costa está perfecto, ¿sí? Pero dejémosla planteada, dejémosla pensándola como es necesario que conozcamos el pensamiento de Carlos Marx, que nos ubiquemos históricamente, que, o sea, como que tengamos claro todo el contexto para poder, obviamente, responderla con mayor propiedad. O sea, esa pregunta tenemos que dejarla todas, o sea, casi que con todas pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo chévere de este ejercicio, lo que me parece interesante de este ejercicio, es que ustedes están asumiendo una postura y lo están defendiendo como lo planteamos al principio. No importa lo que sea, yo defiendo mi época. Lo que nos tiene que quedar claro como ejercicio es que nos toca, o sea, como que quedan muchas preguntas de cada época, ¿no? Como que cómo puedo yo hablar de una época sin tener claro los autores, el contexto histórico y demás. Entonces, como que esa es la tarea que nos queda de aquí en adelante. Ya, señores, que en 2 semanas son noveno, décimo y 11 será el trabajo de profundizar en cada época para que digamos, listo, ahora sí tengo el conocimiento para poder abordarlo. Pero muy chévere como lo están haciendo en términos de que nos queden planteadas las inquietudes frente a las épocas, tanto a quienes plantean la pregunta como a quienes la responden, ¿no? O sea, que tengamos claro que el ejercicio del debate es para que queden esos problemas planteados, pero bien interesante. ¿Alguien más dijo que tenía otra pregunta? Yo, profe. Señora. Pues bueno, esa es una pregunta pues, un poquito más a fondo, y pues ya que la contemporánea fue después de la Revolución Industrial, ¿qué tan influyente fue la Revolución Industrial para los intelectuales? ¿Para quién va dirigida la pregunta? Discúlpame. Para la contemporánea. Ok. ¿Alguien de filosofía contemporánea que responda? Profe, pues yo diría que la verdad fue muy influyente esta revolución industrial, ya que esto fue lo que nos llevó a los avances científicos. O sea, sí fue influyente, pero no de buena forma,
por decirlo así, porque estos avances luego nos llevaron a crear las bombas atómicas y todo esto que nos llevó a la autodestrucción. Entonces, la verdad sí fue muy influyente, pero se podría decir que no de buena forma. ¿Sí me hago entender? Que tendría las dos características, ¿no? Influye en el aumento de conocimiento, pero al mismo tiempo nos lleva a la contradicción, a la ambivalencia en la que cae la época moderna, ¿no? Hasta qué punto nos hace bien tanto conocimiento, que ya sería como sobre el manejo ético del conocimiento, ¿no? Profe, yo tengo otra pregunta. Antes de que hagan otra pregunta, es que no alcancé a responderle a Juan José ahorita porque Juliana intervino y pues me da pena pues como callarla, por así decirlo. Es que puso el ejemplo de Cuba, ¿no? Entonces, pues yo diría que la pesadilla cubana no es porque Castro permitió colocar misiles nucleares cerca de Estados Unidos, sino que él mismo sometió a su pueblo y lo empobreció. Ok, Isabela. También ahí les dejo el paréntesis, ¿no? Chévere que lo pensemos, tenemos que pensar la historia cubana y, y la aplicación es interesante nuevamente porque esto nos lleva a la aplicación de un pensamiento ideológico y lo que pasa cuando ocurre en la realidad, ¿no? Pero aquí también nos damos cuenta de la necesidad de conocer históricamente el desarrollo de estas poblaciones para poder comprenderlo, pero me gusta ese nivel de debate. Listo, Juliana Profe, tenía una y yo, pregunta. Ah, Juan José quiere responder. Discúlpame, Juan José. no, responderle a Isabela no, sino lo que había dicho Dana Ajá. sobre que con la Revolución Francesa fue que la democracia, o sea, tuvo como ese salto, ese impulso. Y pues sí, fue verdad, ya que pues en la Revolución Francesa fue que nace el contrato social de Rousseau y pues ahí es con lo que se impulsa, pero el contrato social no pertenece a esta época temporánea, entonces no tiene nada que ver pues, con esa época. Ok, Juliana. Ok, mi pregunta es, según la crisis de la razón no es la vía para llevar a una sociedad a la perfección. Según esto, entonces, ¿cuál sería la clave para que una sociedad llegara a la perfección? Obviamente, entre comillas, porque la perfección no existe, pero a lo mejor que se pueda dar. Y probablemente van a decir la educación, pero es que la educación también te incita a racionar, precisamente. Ok, ¿alguien de contemporánea que responda? Profe, pues no sé si alguien más del grupo me quiere ayudar porque veo que estoy respondiendo la mayor cantidad de cosas. Sí, la idea es que sea el grupo, ¿no? No dejemos solo a un compañero porque Ana ha respondido y ha hecho varias intervenciones. Otra persona del grupo que le responda a Julián. ¿Qué pasa? ¿Quién más es de la época contemporánea? Porque haya hablado Isabela, Juliana, Sara, y para todos en general, para todas las épocas, es importante que todos hablemos. De hecho, pues, hay una nota que ya les puse a todos, pero pues a las personas que en especial han participado, pues les voy a dejar el 5, porque hay personas que se han arriesgado a preguntar y a intervenir aparte de la exposición que hicieron. La exposición todos la hicieron muy bien, muy chévere escucharlos a todos, pero necesitamos también escucharlos a todos en la defensa de las diferentes preguntas. Entonces, ¿alguien más del grupo? Robin, de Contemporánea, ¿está quién más? Sara Cuevas y Santiago Carranza. Sí. Entonces, por favor, para que le respondan a Juliana. Pues, profe, como veo que ninguna responde, pues voy a dar como mi punto de vista, pero no estoy muy segura. Dale. Yo diría que la perfección es algo muy subjetivo de alcanzar y que pues digamos es mejor, o sea, es como, siempre es que no sé cómo decir, siempre es algo mejor que perfecto, ¿sí? Porque se dice que, digamos,
el estar muy bien o genial es mucho, es mucho mejor que perfecto, ¿sí? Yo diría que la perfección no existe con ninguna connotación negativa. Yo una vez leí que un señor llamado Frank Expinian, es que tiene un apellido súper raro. Él había dicho que es mejor siempre hecho que perfecto. Además se dice que no es necesario la perfección, puesto que algunas personas que son perfeccionistas o se creen perfeccionistas no son lo suficiente productivas como lo son las personas que hacen las cosas pues bien hechas y pues ya. Ok, Isabela. Profe, una pregunta. ¿Será que Juliana, bueno, me puede repetir la pregunta? He tenido fallas de internet. Ah, bueno, Juliana, ¿puedes repetir No la les puedo pregunta, por favor? escuchar qué dicen. Sí, profe. Ok. Entonces, según la crisis de la razón no es la clave para que una sociedad llegue a la perfección. Y yo te lo había aclarado, Isa, te dije que la perfección era relativa y que no existía realmente la perfección. Pero para un bien común, para llegar a un bien común, ¿cuál es la clave para que una sociedad llegue si no es la razón? Y seguramente van a decir la educación, pero la educación también te lleva precisamente a razonar. Pues, como ya sabemos, la filosofía, más que todo estamos en la búsqueda de... Entonces sí, la educación nos lleva a racionar y todo eso, pero pues más que todo lo que estamos buscando y el tema central de estudio es como el análisis del ser humano y pues es al final de todo nos va a conllevar a la razón y pues la educación no nos va como a aportar, o bueno, sí tenemos que razonar obviamente, pero... Se te fue el sonido, Juliana. Apagaste el Sí, micrófono. te escuché entrecortado. Qué lástima, es que el internet no nos... Si quieres apaga la cámara, Juliana, para que pueda... Bueno, antes de que apaguen la cámara... Bueno, si apaga la cámara, si quieres responderle a ver si de pronto se te escucha mejor, Juliana. Creo que quedó, fue como detenida, congelada. ¿Profe, puedo responder la de Juliana? Sí, ¿de la época contemporánea? No, pues sin ser de ese grupo, pero, o sea, para alcanzar Bueno, como dale. la Dale. perfección. Pues también me meto como a la época contemporánea, porque esta época también habla sobre los valores. Y yo creo que para alcanzar la perfección no es, o sea, en la filosofía no es solo el uso de la razón, sino también debería estar la moral y también la ética. Aunque pues moral también es algo subjetivo, podríamos decirlo, porque además cada uno tiene su idea de moral. Eso iba a decir yo, o sea, la moral es personal, profe, y es que no me acuerdo cuál es cuál, pero una de las dos, la ética es la que establece la sociedad. Entonces yo digo, si tú te dejas guiar por lo que establece la sociedad, termina siendo como un rebaño de ovejas ahí que se sigue ciegamente a alguien, a un gobernante, porque no pueden pensar solamente siguen lo que les dice la sociedad. Profe, yo creo que acá interviene también la educación y nuestro entorno, porque digamos para la formación de nuestro carácter. Espérame que Cristian, sí, pero entonces ahí tú dices de la educación, pero Juliana había hecho la aclaración del tema de la educación, ¿no? No, Pero sí, sino que digo que digamos que ahí interviene. que tendría que ver. Sí, sí, señora. ¿Cristian tiene levantada la mano? Sí, señor. Es que Juliana había dicho que al fin y al cabo uno termina es como siguiendo un pensante, por así decirlo, una persona que ya digamos tiene como un criterio propio, ¿no? Y pues de por sí puede ser porque digamos que una sola persona como que somete digamos, a los demás a pensar en algo, ¿no?
y pues también eso es por medio de la educación, digamos que se va influenciando desde pequeño a las personas para darles como informándolos respecto a algo, respecto a una forma de pensar en torno a algo. Pero pues no siempre es así. Bueno, creo que este punto de la discusión está muy interesante. Ustedes están planteando cosas que realmente me parecen muy chéveres. Los quiero felicitar porque, bueno, y justamente al último lugar al que nos llevó la discusión es la diferencia entre ética y moral, que sería el último tema que nos quedaría pendiente por trabajar. Sin embargo, no sé si contemos con el tiempo para hacerlo pues porque hoy el debate nos llevó las 2 horas. Entonces ya los dejo a discusión de ustedes si dejamos para la próxima clase resolver la guía y pues ya dejamos así, esta sería la última temática, o de todas maneras abrimos el espacio por lo menos para generar, así nos desarrollemos la guía para hablar acerca de la diferencia, generar un debate nuevamente sobre la ética y la moral. Ustedes me dirán. Profe, y a ver, se suponía que en una de esas horas íbamos a estar trabajando la